Buenos días, queridos estudiantes. Les pido las mil disculpas del caso. La videoconferencia que tuvimos el día de hoy, lamentablemente por fallas técnicas, no sé qué pasó en realidad, no se grabó por completo, pero ahora estoy subiendo la explicación del tema. Felicito a la mayoría de todos los estudiantes que han participado en la videoconferencia, que han podido intervenir y aportar sus ideas. Este video incluso va para aquellos que no se han podido conectar por problemas de internet. ¿Sí? El tema que hemos desarrollado es el humanismo. Les estaba presentando una imagen que nos da referencia acerca de la anatomía del hombre, ¿no? Entonces hemos estado estudiando acerca de la Edad Media, del pensamiento medieval incluso, de todo lo que ocurrió en la Edad Media. Aquí ya están iniciando otra edad, la Edad Moderna. Aquí el pensamiento del hombre cambia en un sentido diferente, ya no un pensamiento religioso, sino se centra en el desarrollo del hombre, en los avances científicos incluso. Entonces vamos a ver, a esto se le llama el humanismo. Habíamos indicado, por ejemplo, la imagen que les estoy mostrando. Esta obra es de un personaje importante. Primero, esta obra se llama El hombre de Vitruvio, ¿sí? Y es una obra de Leonardo da Vinci. Entonces, jóvenes, el propósito del día de hoy es que podamos primero comprender en qué consistió el humanismo y la influencia que tiene en nuestros tiempos. El humanismo, vamos a primero conocer a qué se relaciona este término, ¿no? Aparece como algo relacionado con la palabra humano, ¿no? La definición o la etimología primero, para poderla conocer, tenemos que comprender el contexto. En el año 1440 ocurre un acontecimiento muy interesante llamado la invención de la imprenta. Ya sabemos que en el año 1453 es la caída del Imperio Bizantino con la toma de Constantinopla. Y en el año 1492, que es el descubrimiento de América. Estos acontecimientos originaron prácticamente, prepararon el escenario para que se desarrollara el humanismo. ¿Ya? Este acontecimiento fue interesante, la invención de la imprenta, aquí lo tenemos, ¿sí? Esto fue realizado por un personaje llamado Gutenberg, por eso se le denomina la imprenta de Gutenberg. Se desarrolla en el siglo XV, surgió un renovado interés por la cultura greco-romana, la cultura de Grecia y Roma. El hombre comienza a llamarle la atención estas culturas. Entonces vamos a entender primero la etimología. La etimología del humanismo, ¿sí?, viene de la palabra, el término humanismo proviene del latín llamado humanitas, que significa plenitud humana, que quiere decir vivir intensamente la condición de hombre. Entonces, se define el humanismo como un movimiento filosófico e intelectual que surge en Europa entre el siglo XIV y siglo XV. Movimiento filosófico. Al decir un movimiento filosófico quiere decir un movimiento o un pensamiento, un tipo de pensamiento o tendencia que el hombre tiene, ¿ya?, que surge en Europa en este tiempo. ¿Pero en qué consistió? ¿Qué es en sí? ¿Cómo se podría definir? ¿En qué consistía? Consistía en situar al hombre en el centro de toda reflexión. Entonces, el pensamiento del hombre va a girar en sí mismo, a diferencia de lo que se pensaba en la Edad Media, que todo era relacionado a la religión. Entonces, lo podemos definir como un antropocentrismo. La palabra antropocentrismo, el prefijo antro, significa hombre, ¿ya? Centrismo, centro. Entonces, el centro sería el hombre, en contraste al pensamiento medieval, como les estaba mencionando. Entonces, el humanismo es prácticamente el cambio de pensamiento que tiene el hombre, ¿sí?, en centrar toda su atención en sí mismo. El centro era el hombre, ya no era como la Edad Media, que el centro o el pensamiento de todas las personas giraba en torno a la religión. Bien, entonces aquí vamos a ver las causas del humanismo. ¿Qué origina
El humanismo, ¿no? ¿Por qué se origina? Vamos a verlo. Primero, una de las causas es la corrupción y poder político de la Iglesia. Ya la Iglesia había tenido una cierta crisis al final de la Edad Media, pero aquí el poder y la corrupción generan que el hombre se alejara un poco de este pensamiento. Siguiente es el renacimiento de las escuelas y universidades. El hombre comienza a estudiar, comienza a adquirir conocimiento en estos centros. Y como consecuencia, el desapego a lo religioso. Entonces el hombre ya comienza a alejarse, su pensamiento ya está más alejado de lo religioso. ¿Ya? Entonces, jóvenes, las características, chicos. Entonces, vamos a ver qué características tiene este movimiento. ¿Ya? Primero, la primera característica. Estamos hablando del desarrollo de un pensamiento crítico y racional. Crítico y racional en contraposición a los dogmas religiosos, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, el hombre ya comienza a analizar, ya comienza al decir un pensamiento crítico, estamos hablando de que el hombre comienza a cuestionar todo lo que conoce, utiliza la razón, a diferencia de lo que pasaba en la Edad Media. Entonces, esto era totalmente diferente a lo de la Edad Media. Aquí tenemos la atracción por el mundo clásico. Al hombre le llamaba la cultura de Grecia y Roma, como lo mencioné al inicio, ¿no? ¿Por qué le habrá llamado la atención? Pues aquí, en esta época, en la época antigua, donde se desarrolla la civilización griega y romana, tenía la cultura en que se desarrollaba lo que es el conocimiento, se desarrolla la filosofía, el arte. Entonces el hombre le llama la atención esta cultura, porque era muy llamativo el arte griego, el arte romano, y el hombre quería volver a esa época. Siguiente es: el ser humano se coloca en el centro del universo. ¿Ya? El centro del universo. Todo giraba en torno al hombre. Aquí lo tenemos. Entonces, como el arte, la investigación. La búsqueda de la verdad a través de la investigación. Entonces, aquí el hombre comienza a cuestionar y a poder investigar por sí mismo todo el conocimiento que adquiría. Y por último, el espíritu crítico y reflexivo. Constante reflexión en esta época. Entonces, ¿quiénes eran los precursores? Cuando hablamos de precursores, son los personajes que aportaron con sus ideas a este movimiento, ¿sí? En sus obras se percibe la exaltación de la razón humana y el desarrollo del pensamiento más crítico. Tenemos los siguientes precursores: Dante Alighieri, con su famosa obra Divina Comedia; Francisco Petrarca, con su famosa obra El Cancionero y África; Giovanni Boccaccio, con su obra De Campo, ¿no? Entonces estos personajes ustedes lo van a estudiar ya más adelante en la literatura también, ¿no? Entonces son unos máximos exponentes que trataban de explicar los conocimientos clásicos relacionados con lo religioso y también con el conocimiento del hombre, ¿no? Trataba de hacer una conciliación entre estas dos partes, fe y razón, ¿no? Utilizando siempre la razón, chicos. Entonces, también tenemos los grandes humanistas, es decir, los grandes representantes. Tenemos tres famosos representantes. Primero, Erasmo de Róterdam. Este fue uno de los precursores más conocidos del humanismo, ya representante del humanismo. Él escribió una obra, Elogio a la locura. En esta obra habla de su gran amigo, que es Tomás Moro, que es otro representante humanista. En esta obra, Elogio a la locura, trata de expresar sus características, su carácter de su amigo Tomás Moro.
de una forma muy graciosa. Y Tomás Moro escribe una obra llamada Utopía. Esta obra, él trata de describir una sociedad en un estado de felicidad, de equilibrio, de paz, por lo que denominó esta obra titulada Utopía, como si fuera una fantasía, lo que en la sociedad actual no se puede alcanzar. Y tenemos también a Nicolás de Maquiavelo, conocido por su famosa obra El Príncipe. Aquí en esta obra, Nicolás de Maquiavelo, su objetivo es poder expresar cómo las personas han llegado al poder, cómo mantener un estilo de gobierno y cómo mantener el poder, ¿sí? Entonces, estas obras son muy importantes en el humanismo, ya que aportan, ¿sí? Desarrollan mucho este pensamiento. Entonces, jóvenes,